¿cómo están? Mi nombre es Antonio Brian Ávila Zambrano, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, curso el quinto nivel de la carrera de Ingeniería Eléctrica y a continuación les voy a hacer un video que tiene que ver con la materia de circuitos eléctricos. Es un resumen de la unidad 3 y 4. Bien, característica de la función excitatriz sinusoidal. Una corriente sinusoidal se conoce actualmente como corriente alterna. Las senoides interesan por varias razones. La primera, la propia naturaleza es característicamente senoidal. Segundo, una señal senoidal es fácil de generar y transmitir. Tercero, por medio del análisis de Fourier, cualquier señal práctica periódica puede representarse como una suma de senoides. Y por último, una senoides es fácil de manejar de manera matemática. Fasores y transformaciones fasoriales. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Los fasores brindan un medio sencillo para analizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales. Las soluciones de tales circuitos serán impracticables de otra manera. La noción de resolver circuitos se da usando fasores. La propuso originalmente Charles Stemmings en 1893, pero antes de definir cabalmente los fasores y aplicarlos al análisis de circuitos, hay que familiarizarse completo con los números complejos. Transformaciones fasoriales. Tal como indicamos en la sección anterior, para poder analizar el circuito de forma fasorial se utiliza como conversión la función coseno, es decir, que tanto las tensiones como las corrientes deben estar expresadas mediante esta función y tener un calor positivo. Una tensión expresada en forma sinusoidal y con signo positivo puede ser convertida directamente en fasor. Esto se hace indicando la tensión y el ángulo de desfase. Ley de Ohm compleja. Impedancia. Se denomina impedancia o resistencia al paso de la corriente alterna. La impedancia, al igual que los números complejos, posee una parte real y una parte imaginaria. Triángulo de impedancia. Elemento de un circuito representado a la parte imaginaria de los catetos de un triángulo. Su hipotenusa se calcula de la misma forma que el módulo del número complejo. Impedancia en serie y paralelo. La impedancia se trata como las resistencias con la ley de Ohm. Relaciones fasoriales en los inductores, capacitores y resistores. Ya se sabe cómo representar una tensión o una corriente en el dominio fasorial o frecuencial. El lector se podría preguntar legítimamente cómo aplicar eso a circuitos que implican a los elementos pasivos R, L y C. Lo que se debe hacer es transformar la relación de tensión corriente del dominio temporal al dominio frecuencial en cada momento. Como pueden observar, hay una tabla de resumen de relaciones de tensión y corriente. Tenemos el elemento, dominio temporal y dominio de frecuencia. Impedancia, admitancia y sus reducciones en serie y paralelo. Considérense las N impedancias conectadas en serie, que aparecen en la siguiente figura, como pueden observar aquí. A través de ella fluye la misma corriente. La aplicación de la LTK a lo largo del lazo de A. De la misma manera se puede obtener la impedancia o la admitancia equivalente de las N impedancias conectadas en paralelo que se presentan en la figura, como pueden observar aquí, están en paralelo. La tensión en cada impedancia es la misma al aplicar la LSK al nodo superior. Mallas y nodos en análisis sinusoidal estable. Se aprendió que las leyes de Ohm y de Kirchhoff son aplicables en circuitos de CA, corriente alterna. En este capítulo interesa saber cómo se aplican el análisis nodal, el análisis de malla y el teorema de Thevenin. El teorema de Norton, la superposición y las transformaciones de fuente al analizar los circuitos de corriente alterna. Puesto que estas técnicas ya se introdujeron en relación con los circuitos de corriente directa, el principal propósito aquí será ilustrar con ejemplos. Paso para analizar el circuito de corriente alterna. Transformar el circuito al dominio fasorial.
resolver el problema aplicando técnica de circuito. Y la tercera, transformar el fasor resultante al dominio del tiempo. Análisis nodal. La base de análisis es la ley de circuito de Kirchhoff. Dado que la LSK es sólida en el caso de los fasores, como se demuestra en las secciones anteriores, es posible analizar el circuito de corriente alterna por medio del análisis nodal. Análisis del lazo. La ley de tensión de Kirchhoff constituye la base de análisis del lazo. La validez de la LTK para los circuitos de CA se demostró en la anterior sección y se ilustra en los siguientes ejemplos. Tenga presente que la naturaleza misma del ejemplo de análisis del lazo es que debe aplicarse en circuitos planares. Diagramas fasoriales. Los diagramas fasoriales son usados para representar el plano complejo, las relaciones existentes entre voltajes y corrientes fasoriales de un determinado circuito. Otro uso de los diagramas fasoriales es la representación en el dominio del tiempo y la frecuencia, es decir, que sobre un plano se puede representar las magnitudes, corrientes, voltajes en el dominio de la frecuencia y del tiempo. Para transformar una magnitud del dominio de frecuencia con cierta magnitud del dominio y un ángulo de fase del dominio del tiempo, solo es necesario girar el fasor en sentido contrario a las manecillas del reloj. Teorema de redes de corriente alterna. Es una recopilación de los teoremas antes dados en el análisis sinusoidal estable. Al determinar la respuesta en estado estable de un circuito que tiene fuentes independientes con diferentes frecuencias, cada fuente independiente debe considerarse por separado. El método más natural para analizar tales circuitos es aplicar el teorema de superposición. Un circuito fasorial particular por cada frecuencia debe resolverse en forma independiente y la respuesta correspondiente debe obtenerse en el dominio de tiempo. La respuesta total es la suma de las respuestas del dominio del tiempo de todos los circuitos fasoriales individuales. El concepto de transformación de fuente también es aplicable en el dominio de frecuencia. El equivalente de Norton es un circuito de corriente alterna, consta de una fuente de corriente en paralelo con la impedancia de Norton. Valores efectivos de voltaje y corriente. La idea de calor eficaz, de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o de una corriente en el suministro de potencia de una carga resistirá. El rol eficaz de una corriente periódica es la corriente directa, que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. Potencia instantánea. La potencia instantánea absorbida por un elemento es el producto de la tensión instantánea en las terminales del elemento y la corriente instantánea a través de él. Suponiendo la convención pasiva para los signos, la potencia instantánea en watts es la potencia en cualquier instante. Es la tasa en la cual un elemento absorbe energía. Considérese el caso general de la potencia instantánea absorbida por una combinación arbitraria de elementos de circuitos bajo excitación senoidal. Potencia promedio. La potencia promedio es más fácil de medir. De hecho, el batimétro, el instrumento para medir la potencia, responde a la potencia promedio. La potencia promedio en watts es el promedio de la potencia instantánea a la de un periodo. Potencia compleja. A lo largo de los años se ha invertido considerable esfuerzo para expresar las relaciones de potencia en la forma más sencilla posible. Los ingenieros del área de potencia han acuñado el término potencia compleja, que emplean para hallar el efecto total de las cargas en paralelo. La potencia compleja es importante en el análisis de potencia a causa de que contiene toda la información correspondiente a la potencia recibida por una carga dada. Triángulo de potencia. Para ello solo hay que multiplicar por I cada lado, pudiéndose observar que pasa a ser productos B por I, que es lo mismo que potencia, por lo que el triángulo resultante se denomina triángulo de potencia, que representan los tres tipos de potencia que se pueden aparecer en un circuito RLC y la relación de potencias. Mejoramiento del factor de potencia. El proceso de incrementar el factor de potencia sin alterar la tensión o corriente de la carga original se conoce como corrección del factor de potencia, dado que la mayoría de las cargas son inductivas, como se advierte el factor de potencia de una carga mejorada, o se corrige al instalar deliberadamente un capacitor en paralelo con la carga.
El efecto de añadir el capacitor puede ilustrarte con el triángulo de potencia o diagrama fasorial de las corrientes implicadas. Máxima transferencia de potencia. Maximizar la potencia suministrada por la red resistiva de suministro de potencia a una carga RL, representando el circuito con un equivalente de Thevenin. Se demostró que la potencia máxima se extraería a la carga si la resistencia de carga era igual a la resistencia. Considérese el circuito de la figura A, en el que un circuito de corriente alterna está conectado a una carga ZL y se representa con un equivalente de Thevenin. La carga suele representarse con una impedancia la cual puede modelarse como un motor eléctrico, una antena, un televisor, etc. Bueno, esa fue mi exposición, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias a todos.